Estuvimos viendo, bueno, de la segunda unidad ya entramos con el lenguaje de consulta estructurado, el SQL. Estuvimos trabajando con él el lenguaje de manipulación de datos. Estamos recuperando información. También SQL se comporta como, bueno, tiene el lenguaje de definición de datos. Ya aprendimos a manipular esos datos, a recuperar información. Ahora vamos con la definición. ¿Qué hacemos con el lenguaje de definición de datos? Pues vamos a crear bases de datos, la estructura, ¿verdad? De base de datos, las tablas, vistas, disparadores, funciones, procedimientos almacenados. Todo eso vamos a estar viendo. Y también no solo es que podemos definirla, también podemos modificar esas estructuras, se modifican, o sea, y esto no afecta a los datos que ya hay almacenados. Como les mencioné, con el lenguaje de definición de datos podemos crear objetos. ¿Cuáles son esos objetos? Pues hay muchos. Ya les mencioné algunos, que la base de datos. Que la base de datos ya van a ver que solamente es que una línea de código o dos. Para eso sería como quien dice, el espacio donde se van a almacenar las tablas. Las tablas es otro objeto. Aquí vamos a definir bueno, el nombre de la columna, vamos a definir el tipo de datos, si tiene alguna restricción, también ahí lo definimos al momento de crear la tabla. Las vistas es otro objeto. Las vistas pues son tablas virtuales. O sea, esto nos permite, como quien dice, realizar búsquedas rápidamente, para no estar haciendo consultas eh, ahí todas que se vuelven, como les digo, complejas. Entonces ya las vistas nos permiten recuperar información o algo que, frecuentes, consultas frecuentes. Entonces es útil la vista. También definimos restricciones, también se pueden definir las autorizaciones, privilegios, todo eso, pero ya con los privilegios creo ya van ya en base de datos 2. Aquí nos vamos a llegar hasta con las restricciones. También, aunque se los mencioné al inicio, también podemos modificar la estructura de estos objetos. No solo son estos, para los que le mencioné, hay otros objetos. ¿Qué podemos hacer del objeto? Pues podemos eh, agregar una columna. Vaya, si ya el cliente quiere, quiero almacenar esta información y no está en la tabla, entonces se puede Lick, modificar disculpe, la tabla. ¿solo nos Diga, está contando o está, porque no está compartiendo pantalla? no, no estoy Ah, compartiendo. ok, listo, listo. Bueno, ya me perdí, perdón, tía. No, con les decía que si un cliente quiere información, nosotros podemos ya agregar esa columna para almacenar esa información. Entonces eso se permite. Se permite también cambiar el tipo de datos, es otra de las cosas que puede ser, cambiar el tipo de datos, definir algunas restricciones, también lo podemos hacer sobre objetos que ya existen. También podemos modificar las tablas, eh, agregar, eliminar, como les dije, modificar las columnas y también podemos eliminar esos objetos. Podemos eliminar restricciones, podemos eliminar columnas, podemos eliminar las tablas, podemos también eliminar el esquema de la base de datos. Entonces, todo eso lo podemos realizar con el lenguaje de definición de datos.
Hay, hay varios comandos que utilizamos al momento de estar definiendo datos. Estos son los comandos, bueno, que más frecuentes o los principales. Sin el create no podemos hacer nada, porque ya sea para crear tablas, bases de datos, para crear vistas, procedimientos almacenados, disparadores, funciones, todo eso necesitamos este comando. Este es el principal de todos, el create. Entonces, ¿qué hace? Crear un nuevo objeto. Y aquí tienen un ejemplo de crear una tabla. Está el create table, usuario, y está definida una columna que es el identificador y el nombre. Con el comando alter podemos modificar un objeto que ya existe. Todo eso que les dije yo, que podíamos agregar una columna, modificar el tipo de datos, todo eso, utilizamos este comando, el alter. Y el drop elimina un objeto. Sería drop tabla usuario. De ahí tenemos que utilizar ese drop. Para cuando se elimina una tabla, si usted quiere borrar, eliminar toda la estructura, entonces se utiliza el comando drop. Se elimina todo. Y el truncate, bueno, aquí está ahí están ejemplos a la par. El truncate elimina todos los datos de una tabla sin borrar la estructura. Entonces ustedes ahí tienen que analizar qué es lo que quieren. Ya no necesitan la estructura de la base de la tabla, se elimina, o solamente quieren eliminar los datos de esa tabla y que les quede el nombre de la tabla con todas sus columnas. Ahí estas son las dos formas que utilizamos. Y para cambiar nombres al objeto, pues utilizamos el comando rename. Aquí estamos, bueno, aquí se está renombrando, cambiando de usuario. Se le da nuevo nombre. Ahí vamos a ir haciendo algunos ejemplos. Todavía no les he subido el contenido. Creo que tal vez ya hoy en la tarde y se lo voy a estar facilitando. Tiene sus características el lenguaje de definición de datos. Una Una de pregunta. ellas, digamos, Disculpe, la nota de la fase 1, ya después de editarla, ¿verdad? ¿Esa la va a subir al campus o va a ser hasta el final que la actualización de la nota? Ya corregido el proyecto. no va a ser ahorita. Ahorita ya estoy más tranquila. Entonces ya ahorita me voy a dedicar a hacer modificaciones. Ok, gracias. Sí. Porque ahorita he estado bien así, bueno, con todas las tres clases, entonces me ha tocado estar ahí. Pero sí, yo estoy pendiente de eso y ya, bueno, los que enviaron, a ellos les voy a modificar la nota. Entonces, ahí están pendientes y siempre me están recordando también. Pero está bueno que me recuerden, pero sí, estoy pendiente con ellos. Como les decía, una de las características del lenguaje de definición de datos es que automáticamente se guardan los cambios. Que no se necesita usar el commit como un lenguaje de manipulación de datos. Entonces no lo necesitamos. Otra de las características es que afecta la estructura, no los datos. Los datos se mantienen la integridad. Entonces lo que podemos afectar es la estructura con las modificaciones. Y también otra de las características es que se pueden bloquear tablas. Esta
Bueno, mientras se ejecutan se pueden bloquear. Esta es otra de las características que tiene. Vamos a ver un poquito más de los objetos que en SQL que tenemos, bueno, uno de los objetos, la base de datos. Sin la base de datos, pues no podemos crear tablas ni otros objetos como funciones, vistas y todo eso. Entonces necesitamos tener la base de datos, o sea, la estructura de la base de datos que nos contiene todas las tablas eh, y con todas sus definiciones. Entonces esto se le llama el esquema de base de datos. Y es el principal, como les mencioné. Las tablas, pues, como quien dice, es el complemento ahí, o sea, la columna vertebral, porque si no tenemos tablas, no podemos almacenar datos. Si una base de datos está sin tablas, no hay ninguna funcionalidad. Entonces, las tablas son como la columna vertebral de cualquier base de datos. Como les digo, no puede haber una base de datos sin tablas, no tiene lógica. Y aquí las tablas se van organizando igual va por filas y columnas, como hemos estado viendo al momento de recuperar información. Está otro de los objetos, es el tipo de datos. De MySQL tiene una variedad de tipos de datos para almacenar diferente información. Como les digo aquí, por eso les decía que utilizaran en lenguaje natural los tipos de datos, porque digamos, no en toda la base de datos, una cadena de longitud variable se llama varchar. En otros varía. Entonces, manténganlo en lenguaje natural. Entonces, como te digo, tenemos una gran variedad de tipos de datos que podemos definir dependiendo de la información que deseemos almacenar. Entonces, ahí analizamos qué tipo de datos vamos a definir esa columna. Igual hay tipos de datos para almacenar cadenas, fecha y hora, para almacenar también datos numéricos. En los datos numéricos de cada uno de ellos, pues eh, hay varios, porque en los numéricos está el decimal, el flotante, ahí tenemos esos dos tipos. Y en las cadenas, pues hay varias, está la de longitud variable, la de longitud fija. Hay un objeto identificador. Estos se utilizan para nombrar los objetos dentro de MySQL, como las bases de datos, tablas, columnas, entre otras. La vista, como les mencionaba, es una tabla virtual que se basa en el resultado de una consulta. Para eso la necesitamos solamente para obtener información. De aquí no podemos agregar nuevos registros, no podemos eliminar algún registro, solamente es para recuperar información. Por eso dice que es una tabla virtual. La creamos con campos de una o más tablas relacionadas. Entonces ahí vamos con lo de la vista. Los procedimientos almacenados también son otros objetos, que esto lo vamos a ver más adelantito. Estos pues son sentencias SQL que se almacenan en la base de datos. Ahí en la estructura de la base de datos, ahí están procedimientos almacenados, porque ahí se nos guardan aparte, no en tablas, sino que aparte en una sección. Las funciones es otro objeto. Las funciones, pues, son bastante similares a los procedimientos almacenados. Pero la diferencia es que las funciones retornan un valor, los procedimientos almacenados no. Esta es la diferencia entre ellos. Y aquí podemos usar las funciones de agregación, el de la suma, contar,
obtener valores máximos y mínimos, eh, calcular el promedio. También podemos utilizarlo en las funciones. Los índices, eh, los índices son estructuras que esto, bueno, nos ayudan a, a facilitar más rápido, agilizar, eh, digamos, la recuperación de información y organizarla. Los índices, por ejemplo, uno de los índices es la clave primaria. Uno de los índices, las claves foráneas es otro índice. Que hay un, que me está, vamos a ver. Mencionaba las claves foráneas también está entre esos índices. Cuando un valor es único, también es un índice que bueno, nos ayuda en la recuperación de información. Se nos hace más rápido, lo podemos hacer. Los disparadores o trigger son un tipo especial de procedimiento almacenado. Y estos se ejecutan cuando ocurre un evento. Por ejemplo, cuando usted inserta un registro, puede, ahí se dispara, ¿verdad? Se dispara una acción. Si modifica algún dato, también se dispara una acción que ya está definida. Y también cuando eliminamos, también puede dispararse eh, puede dispararse y realizar una acción. Por ejemplo, si queremos escribir la fecha de eliminación, por ejemplo, cuando usted lo elimina, nos puede almacenar fecha y hora. Eso solo es un ejemplo. Y otra de son las secuencias. Estos generan valor únicos y van en serie. Como les dije, más adelante van a ver, bueno, otros temas que también son objetos, pero no los vamos a ver aquí, que son la definición de usuarios, los roles, los privilegios, quizás las autorizaciones. Todo eso lo van a ver ya en base de datos. Entonces bueno, estamos a tiempo. Vamos a ir viendo cómo crear una base de datos, o sea, el esquema, el contenedor, digamos, el contenedor para luego agregar las tablas. Podemos usar dos palabras para crear la base de datos. Ya nos vamos no sé si serán los audífonos que están ahí descargando, no sé. Que vamos a hacer algunos ejemplos. Empezamos con el comando create. Ahí.
Luego va una palabra clave que pueden utilizar database y luego el nombre de la base de datos. Esta sería la forma de crear la base de datos. Y ahí, como diría, hay dos formas. La otra sería siempre el create va de inicio. La exchange y el nombre de la base de datos. Con cualquiera de estos dos es válido. Entonces usted con la que se le haga más fácil, pues, la pueden utilizar. No hay solo una opción. Vamos a crear una base de datos eh, escuela, digamos. Sería create database escuela. Aquí el nombre de la base de datos, no importa cómo usted lo escriba, si en mayúsculas o minúsculas. Si usted lo escribe todo en mayúsculas, al final va a terminar dándonos el nombre en minúscula. Entonces aquí no hay ningún problema que se escriba, porque lo utilizamos así de el nombre de la base de datos y el de las tablas. Aquí no distingue entre mayúsculas y minúsculas, todas las toma con minúsculas. Entonces cuando hay así una base de datos con dos nombres, por ejemplo, podemos utilizar el guión bajo o escribir en mayúscula la primera letra de la segunda palabra. Por ejemplo, B de escuela. Entonces ahí es como más fácil de comprenderlo. O lo hacen. Aunque lo escriban aquí, bueno, aquí, como les digo, aunque si se escribe en mayúscula, igual, como les dije, va a terminar en minúscula. Entonces aquí lo podemos separar mejor con guión. No pueden haber dos bases de datos con el mismo nombre. Como si yo quiero crear una base de datos mundo, me va a generar error porque ya existe. Después estamos creando esta de escuela. Entonces la ejecutamos. Entonces por acá nos muestra, creo que fue creada con éxito. Aquí está. Así, ya no hay ningún error, ahí nos tienen un cheque. Les dije aquí, me va a generar error porque no puede haber dos bases de datos con el mismo nombre. Y aquí ya se nos informa que ya existe. Vale, que ahí nos informa. Entonces ahí nos hace cambiar el nombre. Por eso aquí yo tengo dos, ¿verdad? Una que lo hice en clase y una que ya había hecho. Entonces aquí ya le agregué mundo-1. Ahí. Igual las tablas. No pueden haber dos tablas con el mismo nombre. Como les decía, no pueden haber dos entidades con el mismo nombre. Porque ya más adelante no se nos permite mantener esa información. Entonces, este ya existe. Eh, actualicen aquí.
Y aquí en la primera que se muestra es la base de datos de escuela. Como les digo yo, esta solamente es la estructura, como dije, el contenedor donde vamos a agregar los otros objetos. En esta, bueno, aquí se nos va, ya está familiarizado ¿va? Con las tablas. Aquí se nos van a ir agregando las tablas que vamos a crear. Cuando creemos una vista, tiene su sección. Cuando vamos a crear algún procedimiento almacenado, se nos va a almacenar en esta sección. Y las funciones, pues aquí están. Los disparadores sí no tienen una sección en específico, ¿verdad? Sino que se crean ahí automáticamente en un espacio. Como pudieron observar, solamente tenemos la base de datos. Eh, si usted quiere asegurarse que no darle el mismo nombre, podemos decir crear la base de datos si no existe. Y si existe, pues ahí tendríamos que modificar. Entonces sería de esta manera. El create if no existe. Que con este verificamos, con esta sentencia verificamos crear la tabla es lo más sencillo. Quizá por lo general va siempre utilizar esto para evitar cualquier problema. Y luego va el nombre de la base de datos. Vamos a agregar una de estas. Y aquí hay una advertencia. No nos tira la X de error, pero sí hay una advertencia diciendo eh, que la base de datos y nos informa ha sido creada. Como les digo, lo ideal es siempre verificarlo, a utilizar. Pero si usted lo hace de esta manera, también está correcto, no hay ningún problema. Porque aquí está, dice que existe. Y como aquí es, si no existe, crearla. Vamos a crear otra. Vamos a agregar una que no exista. Vamos a utilizar el otro para que vayan familiarizando. Que si no existe. Y si no,
Veamos B, bueno, B de empresa o el nombre que ustedes quieran dar. De aquí ha sido creada, no existía, fue creada. Si ustedes miran aquí, no hay ninguna advertencia, está el checker. Ay, siempre no existe. Voy a cerrar todo esto para que no. Entonces aquí está, bueno, la base de datos de empresa. Igual, solo es el esquema. Entonces ahí está solo es la parte principal, ¿verdad?, del esquema, que es el contenedor. Si queremos eliminar, pues ya utilizamos el comando drop. Si utilizan el delete, que bueno, ahí no les va a hacer nada, no les va a hacer nada. ¿Por qué? Porque el delete solamente puede eliminar registros. De la forma de eliminarlo sería el comando drop. Database o exchange, database y el nombre de la base de datos. ¿Dónde es esto? Nombre de la base de datos. Esta es la forma. Cuando usted quiere eliminar una base de datos, pues aquí está la forma de hacerlo. Mando drop, o la palabra database y luego el nombre de la base de datos. Le vamos a eliminar a BD empresa. Sería drop, database, BD, BD empresa. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Y en caso de que por error uno borre otra base de datos, ¿hay algún comando que la regrese o solo teniendo una copia de seguridad? Con copia de seguridad. Porque si usted elimina toda la estructura, ahí se fue. Entonces sí, es bastante estar haciendo respaldo, ¿no? Respaldos muy seguido. Por cualquier, como dice usted, imagínese que alguien elimine la base de datos y ya lo han hecho. Ya han habido casos que, vaya, por afectar, vaya, corrieron a un empleado, lo despidieron y quizá él hace eso, ¿verdad? Les ha eliminado la base de datos. Ya han habido esos casos. De aquí ya no tenemos ya la base de datos, no he actualizado eso, o no lo he ejecutado. Ah, estoy con escuela. Eliminé. Voy a eliminar escuela. A veces muestra esa ayudita y a veces no. Desde ahí podemos seleccionar. Entonces ya no está. Ya eliminamos la base de datos. Aquí hay que empezar de nuevo. Entonces, con el create la creamos, con el drop eliminamos la base de datos. También más adelante vamos a ver que con el drop eliminamos las tablas y otros objetos. Y para seleccionar bueno, voy a volver a crearlo.
fue Mundo, es la de, aquí es la de empresa. Ahí está. Para seleccionar la base de datos, vamos, por lo general no tenemos solo una. Igual, aunque tengamos una y no está seleccionada, no vamos a poder trabajar en ella. Ya lo hemos estado haciendo al momento de recuperar información. La forma de seleccionarla que es con el luz. Ahí estaríamos seleccionando la base de datos que querramos. Bien, Ahí estamos seleccionando la base de datos que querramos. sí. Y hay que especificarla porque si usted tiene seleccionada otra base de datos, entonces se van a ir, aunque usted se supone que la está, digamos, agregando tablas, trabajando sobre escuelas, y usted tiene seleccionado a mi tienda, que yo tengo seleccionada mi tienda, ahí se me van a ir a agregar las tablas. De aquí, la que está seleccionada siempre está, se pone en negrito. Entonces, con esto se selecciona. Entonces, lo ejecutamos. Y ustedes observan aquí, ya está en negrito, entonces aquí indica que ya todo lo que hagamos va a ser sobre esta base de datos. Que siempre debemos de recordar seleccionarla, verificar que sea en la base de datos correspondiente la que vamos a agregar objetos. Si quieren ver todas las bases de datos que ustedes tienen creadas, se utiliza show. Aquí si ustedes observan hay una diferencia, ¿ves? No es database. Aquí ya es en plural. Show database. Aquí si ustedes miran aquí con el show, si yo le quito la S, ahí me está marcando el error. Entonces se nos va a listar la base de datos que tenemos creada. Aquí están todas las que yo tengo. ¿Alguna duda con estas acciones que hemos realizado? Crear, eliminar, seleccionar. Para que se me quite ese. Bueno, entonces ya estamos con la creación de la base de datos. Vamos a ver la forma. Bueno, ya casi termina la clase. La forma de crear las tablas. Entonces, se utiliza el comando create save. Y luego va el nombre de la tabla. Así va en esa secuencia. Abrimos y cerramos paréntesis. Dentro del paréntesis, aquí definimos o agregamos los campos o atributos de la tabla.
Por ejemplo, vaya, columna 1, después, ya lo vamos a hacer ya con algo real. Primero va el nombre del campo. Aquí, si usted lo inicia con mayúscula, así le va a aparecer y así lo utilizaría. Entonces lo voy a dar mejor aquí, nombre de columna. Luego definimos el tipo de dato. Y luego, pues, si el campo tiene alguna restricción, la definimos después del tipo de dato. Entonces, aquí irían las restricciones. Esto aquí ya sería opcional porque quizá hay campos que no tengan alguna restricción. Y luego iría para agregar más columnas, separamos con coma y nombramos la columna. Aquí, si yo dejo dos nombres de atributos o columnas idénticos, aquí me va a generar error, no me lo va a permitir. Entonces no me va a permitir crear la tabla hasta que yo le cambie ese identificador. Entonces ya con este guión bajo, ya sea al final o al inicio, ya es diferente, ¿verdad? Ya es diferente. También luego el tipo de datos, restricciones. Y si hay más campos que agregar, pues vamos separando con coma, luego el nombre, siempre nombre del campo, el tipo de datos que va a almacenar y restricción. Por ejemplo, si uno de ellos es valor único, entonces después del tipo de datos podemos especificar que ese valor es único. Aquí definimos la restricción de clave foránea, las definimos al momento de crear la tabla. Aquí definimos, por ejemplo, si guión bajo nombre de columna es clave foránea que hace referencia a, a la tabla 2, digamos. Entonces ahí eso lo tenemos que definir porque si no agregamos, si no agregamos esa restricción de clave foránea, esa referencia, no va a haber relación. No va a haber relación entre las tablas y no serían útiles. Entonces debemos definir esas restricciones. Esto ya se me apagó este. Este era el que pitaba. Como les digo aquí, hay varias formas de definir restricciones. Digamos, la clave primaria, hay varias formas. Entonces aquí luego se definen las restricciones. Sí, pero en este caso a esta tabla que estamos creando, no se la estamos asignando a ninguna base de datos, ¿o sí? ¿Cómo no? Ya está. Recuerda, no sé si ejecutó, yo le digo, voy a seleccionar la base de datos escuela. Entonces se ejecuta y aquí ya la tenemos en negrita, que ya está seleccionada. Entonces, esta tabla se agrega, ya nos aparecería aquí en la sección de tabla. Esta no me la va a crear porque no tiene datos reales, ¿verdad? Por eso no lo ejecuto. Entonces, esto sería para que miren, o sea, la forma de crear tabla. Ya el lunes vamos a empezar ya a crear una base de datos ya con datos reales, con nombres reales. ¿Alguna duda?
Pues hasta ahorita claro como el agua. Bueno, vamos a ver después, ¿verdad? No, cualquier duda que tengan me la hacen saber. Entonces, bueno, ahí les voy a estar agregando el contenido por si ustedes pueden ir viéndolo. Y nos vemos el lunes. Feliz fin de semana. Gracias igualmente, Lick. Gracias, Gracias, Lick. Feliz fin de semana. gracias. Vemos, Lick. Nos vemos. Gracias, Lick.